Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un nuevo segmento de Random Normality. Este segmento se titula Medio Podcast. Medio Podcast porque en esta ocasión solo me encuentro yo como anfitrión, no se encuentra mi compañero Jego, debido pues a unas cuestiones especiales, ¿no? Quizás más adelante les comentemos por qué, no es nada grave, simplemente estamos en esta transmisión esta vez, solos. Entonces, pues el objetivo de esta edición, titulada Medio Podcast, es cumplir con los parámetros, seguir entregándole a ustedes contenido, pero pues desde una sola perspectiva. Espero que este no sea solo un segmento de emergencia, donde solo yo estoy presentando, sino que también en alguna ocasión Jego pueda realizar algo por el estilo. Y de cualquier forma también pues les recordamos que en esta pequeña comunidad de teleoyentes de aproximadamente dos o tres personas, pues siempre están invitados, están aquí, si ustedes se encuentran en la disponibilidad de hablar de un tema, si nos quieren sugerir algo, también se pueden integrar con nosotros y veremos la oportunidad de pues realizar una colaboración, ¿no? Porque como comentábamos anteriormente, sabemos que la gente tiene cosas que decir y el chiste no es monopolizar este espacio. De nuevo estoy solo esta vez, pero pues no quiero ni pretendo que esa sea la única forma en la que se presenta el podcast, así que estamos esperando que nuevas personas se puedan integrar rápidamente con nosotros. El día de hoy, ¿qué tema tenemos preparado? Bueno, pues es un tema del que ya había estado reflexionando desde hace mucho tiempo. Lo titulé como Nostalgia de los ochentas. Seguramente ese va a ser el título del podcast, si así me apetece. Tengo aquí en mi monitor también la guía de los temas, por si me ven como, bueno, para los que nos espectean desde YouTube, por si ven que de repente desvío la mirada de la cámara. Es algo a lo que tampoco estoy acostumbrado porque usualmente está Jego. Jego es el que se queda mirando la cámara y yo me quedo mirándolo a él o mirando al micrófono como búsqueda de inspiración o de qué poder decir. Entonces, pues cortando el rollo, porque a final de cuentas eso no es lo que importa, detalles técnicos y eso a nadie le interesa en realidad. El tema de hoy es nostalgia de los ochentas. ¿A qué me refiero con esta nostalgia de los ochentas? Creo yo, al día de hoy y desde hace varios años, la tendencia ha sido que los programas de televisión, si es que la televisión sigue viva, que realmente con esto me quiero referir más que nada al cine, a las series, en medios tradicionales, no, en medios tradicionales no, en medios más contemporáneos como Netflix y como Amazon Prime, estas otras plataformas, y en la música, está esta tendencia de empezar a incluir cada vez más y más elementos de la cultura de los años 80. ¿A qué me refiero con esto? Pues principalmente a estética, entendida como ropa, accesorios, toda esta imagen que tenemos como comprendida de una persona de los ochentas, que es un estilo como muy, pues hay como un estilo casual, que es como muy, por ejemplo, estas chaquetas de los colegios de los colegios deportivos, de las universidades, y algunos peinados estrafalarios, y otras cuestiones más estéticas como las luces de neón y ese tipo de cosas que se incluyen mucho en los videos. Y musicalmente, pues más que nada como la estructura, ¿no? La estructura de algunas canciones, algunos hits muy grandes de los ochentas, que en esto, bueno, más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, pues el tema es precisamente ese, es como el dar cuenta y el preguntar por qué los medios de comunicación al día de hoy, es decir, la industria del entretenimiento, se esfuerza tanto en retomar estos aspectos de los ochentas. Es como una especie de retorno nostálgico. En mi caso, pues yo no viví los ochentas, yo nací en el 96. Siento que a veces estoy como en un limbo. También lo he hablado con Jego, aunque él no esté aquí, seguramente estaría de acuerdo conmigo, o quizás no, lo averiguaremos posteriormente, porque seguramente es un tema que trataré con él también más adelante, no por reciclar, simplemente porque él también tendrá algo que decir. Pero creo que Jego y yo estamos de acuerdo en que precisamente hay un retorno muy grande de esto de la cultura de los ochentas a la industria del entretenimiento hoy en día. Entonces, pues primero que nada es eso, yo considero que es indudable. Para esto voy a empezar a exponer algunos ejemplos, algunas cosas que yo he encontrado, que yo he visto, en tres rubros: música, películas y series. Hay más, seguramente también. Por ejemplo, en los videojuegos también hay algunos casos. Acabo de recordar uno, espero no se me olvide y poderlo mencionar más adelante respecto a los videojuegos. Pero ya tiene tiempo. No es algo que se haya empezado a desarrollar hace un año, hace 2 años. Es algo que yo he empezado a ver posiblemente desde, desde inicios del 2010.
En inicios del 2010 hubo alguna ola de estas tribus urbanas que empezaban a escuchar ciertos estilos de música que eran más recurrentes a la década de los 80s, algunas de estas bandas muy conocidas. Entonces, pues aquí sí vamos a mencionar nombres de estas bandas, de todos estos productos. Entonces, precisamente es eso, películas, música, videojuegos, series, pero ¿de dónde se origina esta necesidad de volver a los elementos estéticos y a otras cuestiones culturales de los ochentas? ¿Y por qué específicamente esta década? No vamos a dar respuesta a esa pregunta como tal en este pequeño podcast, en este segmento, pero sí que la gente quizás se pueda dar cuenta, nuestros tres queridos radioescuchas, teleescuchas, y y que se puedan preguntar esto, si creen que yo estoy en lo correcto o si quizás solo es una apreciación personal y la estoy externando como, no, es que es la verdad absoluta lo que yo digo, que no lo pretendo. Entonces, pues es más que nada mi opinión. ¿Y será acaso que se ha agotado la capacidad de creatividad de los productores actuales? ¿Será que por eso regresan a este sentimiento de nostalgia de los ochentas? Ah, porque son muchos temas, se me va un poco el avión. Como comentaba, yo nací en el 96. Entonces yo estoy en un limbo donde ni soy tan joven ni soy tan viejo. Es decir, una persona que tiene sus 30 y alcanzó a vivir más de ese remanente de los 80. Y una persona que en este momento tiene 17 años, 15 años, poco, realmente nada, vivió de ese remanente, más bien algunas referencias quizás de los padres, canciones que oyen, pero siento yo que observando un poco a estos chicos actuales, a estos adolescentes, realmente no están muy apegados a ese mercado de referencias de los ochentas y así. Entonces vamos a empezar. Como lo comentaba, a mí se me hace que es un movimiento, una tendencia desde hace ya varios años, que no forzosamente está apoyado por la industria mainstream. La industria mainstream entendida precisamente como la televisión, Netflix, las grandes empresas de cine, las grandes disqueras. En mi caso, todos escuchamos música, obviamente. La música que yo escucho, pues a veces trato de alejarme un poco como del canon, del mainstream, no porque quiera ser un hipster mamador como mi compañero Juego, le estoy tirando sin siquiera pero no es eso. Saludos Juego, yo sé que vas a ver esto. Más que nada es de una cuestión de que en el mainstream o en el canon de la música, yo a veces no encuentro cosas que me gusten del todo, que me hagan sentir algo. Entonces prefiero buscar, obviamente en las mismas plataformas, YouTube, Spotify, el Internet en general, pero prefiero buscar otras cosas que me gusten más, que me hagan sentir algo diferente, que creo que es lo que funciona la música, ¿no? Es completamente válido que cualquier género te conmueva, te genere alguna sensación placentera, pero pues yo en mi caso siempre trato de buscar otras cosas y gracias también a varios amigos que me recomiendan diferentes contenidos, pues es como he podido armar mi repertorio. Entonces yo lo detecto desde un movimiento musical llamado el Vaporwave, que empecé a escuchar hace unos años, no sabría decir bien hace cuántos, quizás unos 4. Este género del Vaporwave es una especie de fusión, una mezcla de canciones viejas, precisamente de los ochentas. Estas cuestiones de funk, estas cuestiones de disco, estas cuestiones musicales. El Vaporwave se compone muchas veces de remixes de estas canciones. Una de las canciones más famosas es de Macintosh Plus. No sé cómo se llama la canción, pero es un remix de una canción de una cantante llamada Diana Ross. Entonces esta canción pues es una versión ralentizada de la canción original y de hecho en algún momento tuvo problemas en YouTube por cuestiones de copyright. La canción estuvo mucho tiempo subida y llegó un momento donde el algoritmo o alguien se quejó, detectaron que era la canción de Diana Ross y la bajaron por cuestiones de copyright. Ese no es el punto. El punto es ese, que esta cuestión del Vaporwave, de esta música, proviene de una, precisamente, creo que una palabra clave aquí también es de esta nostalgia de los ochentas, de volver como a esos ritmos ambientales, a esos ritmos disco que hacen que la gente, no sé, se mueva o se sienta alegre o traen algunas emociones diferentes quizás a la música contemporánea. Entonces como lo que buscan traer estas personas. El del Vaporwave hay muchísimos artistas. Uno de esos de los principales es Macintosh Plus. Eh, Trataré de pensar unos cuantos más para mencionarlos ahorita. El punto es que también, junto con este Vaporwave, este movimiento musical, que al día de hoy podríamos decir ya está muerto, en este presente año, ya está muerto realmente este género, se le fueron sumando otros, como fue también el City Pop,
y el Future Funk y algo por así llamarlo New Retro Wave. Todas estas variantes lo que comparten, creo yo, es este recuerdo, esta nostalgia por los ochentas y esta incorporación de elementos. No todas las canciones de Vaporwave ni de estos géneros son meramente remixes, también muchas veces son nuevas composiciones musicales, pero utilizando piezas, partes, fragmentos de las canciones de los ochentas. A esto se le llama muestras, samples en inglés. Las muestras son fragmentos, pueden ser sonidos, pueden ser instrumentos, o sea, a final de cuentas son pequeños sonidos que se unifican para construir una canción. Entonces, este Vaporwaves, este City Pop, este Future Funk, estas canciones incorporan muchos elementos de canciones de los ochentas para producir una nueva canción al día de hoy, en el 2020. De hecho, este Vaporwave murió y al día de hoy es más, ¿cómo decirlo? Es más activa la comunidad del Future Funk. Muchos de esos artistas siguen produciendo música y de hecho son muy activos. Los pueden encontrar en sus Instagram y en Spotify. Un ejemplo es Night Tempo, otro es Android Apartment, otro es Young Bay. Este tipo de artistas. Los pueden buscar. Si quieren también los puedo poner en los comentarios o algo así. En la descripción. El punto es ese. Yo veo esta cuestión aquí y después en mi búsqueda musical transito muchos géneros, mucha música, también música comercial. No voy a decir que no escucho lo que dictan los medios tradicionales, las disqueras. Después, en estos tiempos, me encuentro ahora con el post-punk. Esta ola de post-punk es lo que está ahorita más popular. En su tiempo el Vaporwave fue mucho de memes, era lo que estaba en las redes, y ahora está el post-punk. Entonces, el post-punk es diferente a estas cuestiones de Vaporwave y sus subgéneros, sus derivantes, porque el post-punk es más bien una... No, el post-punk no emplea estas canciones de antaño y las vuelve a hacer remixes o las vuelve a relanzar o utiliza los samples de ahí. Lo que hace el post-punk es proponer una nueva música, que de hecho el post-punk no es nuevo, no se crea en el 2020, es también una tendencia ya de los 80s en Gran Bretaña y este tipo de lugares, en Inglaterra. Pero el post-punk viene otra vez, se podría llamar New Post-punk o Post-Post-punk en ese sentido, porque son nuevos artistas actuales. Un ejemplo de estos es uno muy conocido, Molchat Doma, y en otro caso también Borak, Plojo. Hay muchas bandas así. Ahorita está esta onda muy fuerte en estas zonas como de Rusia, Bielorrusia, esta Europa del Este, por así decirlo. Entonces, estas bandas lo que proponen es un regreso a las estructuras musicales de las grandes bandas de post-punk, de dark wave, de new wave de los 80s. En este caso, estas bandas nuevas, actuales, proponen un regreso a artistas, por ejemplo, como The Cure, Joy Division, ay, tenía el nombre de otro y se me acaba de olvidar. Depeche Mode, como se pronuncie. Entonces son como este tipo de bandas, que hay muchísimas más. También hubo un movimiento muy grande de post-punk en los 80s, del cual pues no soy tan fan, no soy tan apegado, que también está muy relacionado con el estilo gótico, porque el estilo gótico pues tiene muchas variantes, ¿no? Y el punto es ese, que tienen esta esencia de los ochentas y entonces la retoman esas estructuras musicales de los ochentas que se proponían y las modernizan, por ejemplo, con baterías digitales, baterías MIDI y otros nuevos sintetizadores y cosas por el estilo. Entonces tienen un estilo muy propio en realidad. Sigue una línea general, esta cuestión del post-punk, pero tiene como ese estilo propio, tiene un sello característico que te dice, esto es hasta cierto punto algo nuevo, algo que no es completamente un refrito, pero se nota la herencia de los ochentas. En cambio, el Vaporwave y el Future Funk son más como estos refritos, sin afán de ofender a los músicos, pero sí es como un reciclaje de estructuras de los ochentas más antiguas. Entonces, o sea, estos son dos movimientos musicales diferentes que yo veo que precisamente vuelven a retomar estas estructuras de los ochentas musicalmente. Entonces, después también hay otras referencias más en la cultura popular, como pueden ser, por ejemplo, esta canción se llama This is the Rhythm of the Night, sorry. Perdón.
Esta canción es una canción de los noventas, de hecho estuve checando, pero salió una canción de reggaetón hace poco que se llama Ritmo, que es con J Balvin, y retoman completamente la canción y hacen un remix con la canción original. Es un buen remix, se puede bailar, se oye bien, pero es precisamente, me sorprende como un medio tan mainstream como lo podía hacer el reggaetón o la música urbana, también toma de nuevo estos elementos de la escuela en este caso de finales de los ochentas. Y otro ejemplo que pude encontrar fue un cover de Take On Me de Weezer. Weezer es una banda de, podríamos decir, indie de los años 2000-2010. Y hace un año, en el 2019, sacaron un cover de Take On Me, la canción de Aja, que pues es esta canción clásica con un video que es como mitad cómic, mitad vida real. Si no saben cuál es, búsquenla. Estoy seguro de que sí deben de saber cuál es. Pero bueno, entonces estos son como algunos ejemplos en la música. Y precisamente otro ejemplo de eso fue la ola de tribus urbanas donde estaba el metal, donde estaban los metaleros a principios del 2010 y retomaban mucho también bandas de los 80s, bandas de black metal, de heavy metal, de thrash metal, las clásicas Metallica, otras bandas más, que también podríamos estar mencionando, pero ese no es el punto. El punto es como dejar una evidencia de que hay cierto movimiento musical, tanto del mainstream como de la onda un poquito más underground, de la música, que está retomando muchos conceptos de los ochentas musicalmente. Entonces, pues más que nada para exponerlo en cuanto a la música. Rápidamente pasamos a las películas. En este caso me gustaría mucho que estuviera aquí Jego, pero no puede estar aquí porque él no es un cinéfilo, pero él sí es una persona que ve más películas que yo. Yo, en cuanto a películas y series, no soy muy apegado. Me gusta más jugar videojuegos y escuchar música que ver películas y series, porque se me hace que consume más de mi tiempo. Y a veces me aburro cuando las películas son muy largas o también las series, no a cualquier serie le doy mi tiempo. Pero también checando las cuestiones de las películas, pues el cine sí está más dominado por un canon mainstream. Es decir, en la música siento que hay una escena más underground, más abajo de todo lo que te ofrece la industria. Pero en el cine siento que no es tan grande porque todas las grandes productoras, siempre están buscando cómo ganar. Y entonces hay películas muy comerciales como Avengers y estas cuestiones de superhéroes. Y películas un poquito más underground, pero no llegan quizás a ese cine de culto. Ese cine de culto sí estoy alejado de ese mundo, realmente no lo conozco, pero estableciendo de nuevo el punto de que también las películas actuales están retomando elementos de la escuela de los ochentas, es por ejemplo, quizás no estén de acuerdo conmigo, pero estaba checando y precisamente Bad Boys. Bad Boys, la última entrega, tiene ese... Es una película muy moderna, pero tiene precisamente esa sensación o ese feeling del protagonista de que no puede dejar atrás su tiempo cuando él era en los ochentas joven y pues, era el super policía y así. Y esta cuestión como de Miami tiene también mucho ese feeling como de ese Miami antiguo, del disco de la noche, como puede ser también en tipo Vice City, el GTA Vice City, también como tienen como esta onda, entonces ahí encuentro un poquito de esto. Otro caso de películas también son las películas de superhéroes, donde muchas veces sus soundtracks o las canciones como estelares son éxitos de esa época, de los ochentas. Algunas no tanto, algunas se van un poquito más atrás, pero por ejemplo, bueno, Iron Man de Black Sabbath, es una canción de más atrás, de los setentas, pero también canciones de AC/DC y otros elementos, ¿no? Otras canciones que están más ahí involucradas. Y creo que la cereza del pastel para la cinematografía que expresa el punto de lo que hablo, de cómo se está retornando a los ochentas, es Bohemian Rhapsody. O sea, es completamente una película hecha para recordar a una banda que fue un gran icono en los años 80, que es precisamente Queen. Entonces, o sea, esta película no intenta disfrazar para nada en absoluto una vuelta a los ochentas, es completamente eso, es directamente el mensaje es observa y ve cómo fue este hitazo en los ochentas de esta banda, que sí empiezan desde sus orígenes por ahí de finales de los setentas, pero se enfocan en sus grandes momentos, ¿no? De la banda en esta película, que es precisamente a mediados de los ochentas. Entonces es como toda esta onda también.
muy interesante cuando muestran a Freddy en los círculos de, por así decirlo, de gays, de homosexuales, cómo tienen sus orgías y después cómo se contagia del SIDA. Toda esta problemática también es muy de los ochentas, junto con otra película que se llama El Club de los Desahuciados de Dallas. Esa película pues también es esa expresión, esa exposición de cómo era la comunidad o cómo era el SIDA en los ochentas, porque pues es meramente una enfermedad de ese entonces. Entonces es también esta muestra de que hay como de que hay un retorno de nuevo a la cultura de los ochentas a través de las películas. Y también otros casos son, por ejemplo, el remake de It, el remake de Eso. También este remake de Eso está ambientado de nuevo en los ochentas. Y también como después sacaron Doctor Sleep, que no es una película de los ochentas, pero viene de esta herencia que dejó El Resplandor en ese año también. Y también esta cuestión de Stephen King, que varias de algunos también otra película, otro libro de él se hizo película en años recientes y pues Stephen King es eso, ¿no? Es como que el rey del horror de los ochentas con sus entregas. También hay otra película, me estoy acordando en este momento, nada más que no me acuerdo cómo se llama. Es una película también de monstruos que me parece que salió el año pasado y también está ambientada como en esa época, en los ochentas. Entonces es de nuevo esto, es como reciclan muchísimo los ochentas, tanto en la música como en el estilo la arquitectura. A mí me parece también muy interesante cómo logran dar ese feeling de que utilizan a lo mejor las mismas locaciones de hoy 2020, pero las acondicionan para que se vean como en los ochentas. Pero precisamente es por qué, o sea, por qué está pasando esto. Entonces, pues ahí está una pequeña exposición de cómo veo yo también que esta tendencia se manifiesta en las películas. Y series, de nuevo las series. Yo no soy un fan acérrimo de las series. Yo sé que hay muchísimas personas que se pueden aventar un día entero viendo una serie en Netflix. O sea, episodios de una hora los terminan ese mismo día. Terminan una serie de 2 o 3 temporadas. No sé cómo lo hagan. Pero en este caso, pues me uní a la comunidad de espectadores de Dark. Digo que me uní simplemente porque estoy viendo la serie, no porque me interesa estar debatiendo o algo así. Y lo interesante de Dark, fuera de su trama y sus cosas también, es ese gancho que te presentan en la primera temporada, de cómo se regresan a los ochentas. Regresan al 86, si no me equivoco. Entonces es como, es ver eso, ver cómo regresan a esa época y es como los ochentas en su apogeo. Todos tienen también este estilo de vestimenta estrafalario, los peinados, la música. De hecho, o sea, hacen estas referencias musicales también a Tears for Fears, a una canción también muy famosa que se llama Spin Me Like a Record. Búsquenla también, es una muy buena canción. Y incluso hacen una alusión a ese metal de los ochentas también, al poner unas canciones de Creator en la playlist. Entonces es muy interesante este gancho de los ochentas y cómo siento yo también que tanto en las series como en las películas se esfuerzan mucho en volver a esa temática y en hacerlo como bien, en hacerlo fiel, es decir, los coches, los atuendos, la arquitectura, todos se esfuerzan mucho en acondicionarlo para que el espectador, si conoce esa época, pueda sentirse como identificado, decir, ah, sí, me acuerdo en los ochentas cuando estaban las videocaseteras y los Walkman y todas estas cosas. Y en todo caso, si eres un espectador más joven, que puedas ver eso y darte una idea de cómo era en ese entonces. Y curiosamente, eso, o sea, puedes ver ese tipo de escenas acondicionadas en los años 80 y después verte un documental a lo mejor de esa época. Y sí, es muy similar. O sea, sí se esfuerzan mucho las productoras en que te sientas inmerso en esa experiencia de los ochentas, aunque realmente nunca la viviste. O sea, yo no, les comento, yo no estoy ni cerca de haber vivido los ochentas y pues imagínense los jóvenes del 2000. Entonces me parece muy curioso cómo se esfuerzan en darte esa escena, ese feeling. Soy más también de series animadas, entonces una de mis series favoritas es Un Show Más. Y precisamente en Un Show Más, durante las primeras 3 temporadas más o menos, un poquito más adelante, se esfuerzan mucho también en construir este escenario, esta experiencia de los ochentas con Mordecai y Rigby que viven, o sea, ellos podrían vivir en un mundo
viven en su mundo de locuras, de fantasía, pero tienen todos esos elementos de los 80, es decir, tienen juegos de 8 bits, tienen videocaseteras también, van a rentar VHS, ocupan celulares antiguos de los 80, de estos ladrillotes que realmente a mí tampoco me tocó ver jamás. Lo más antiguo que llegué a ver fueron los Nokias de piedra, y eso ya es decir mucho para las generaciones actuales. Y otras cosas más que incluyen respecto a los 80s. De hecho, hasta incluso con el estilo de dibujo y de animación, si siento que si se lo mostras a alguien que no conoce un show más y le dijeras que es un show de los 80s, se lo creería. A un niño que no conociera le pudieras decir y seguramente creería que sí. Entonces, pues también me parece muy interesante y también es muy poca la crítica que encuentro contra esa época, contra la música, la cultura de los 80s. Uno de esos ejemplos también fue en un episodio de El Increíble Mundo de Gumball. Sale que están en una dimensión como donde están las cosas perdidas que nadie quiere, que nadie debería de recordar. Y están muchas cosas de los 80s. Están también las combis van, que realmente no son de los 80s, pero eran también muy populares en ese entonces. Más de los 60s. Están varios estilos de ropa y de peinados y de productos que había en los 80 también están ahí metidos en este espacio donde la gente no debe recordar ni debe de saber de esas cosas porque son también como fatales. Y me parece justamente eso, que realmente estos tres medios, películas, videojuegos y música y series, en los videojuegos todavía no hablamos de eso, se esfuerzan mucho como en enaltecer los 80s, en decir, ah, sí, los 80s fue una época muy maravillosa y nos ofrecieron muchas cosas, y entonces como que solo se enfocan en lo bueno, pero también sería muy interesante ver las cosas patéticas, las cosas malas que hubo en los 80s, porque también sí hubo bastantes, o sea, no todo lo que hubo en los 80s fue perfecto ni fue oro. Entonces me parece muy interesante eso. De esta forma es como lo expongo. Y en los videojuegos, pues, sobre todo en cuestiones como creo que no está tan presente todavía. Más bien están apuntando, por ejemplo, a la onda más cyberpunk, como es el caso precisamente de Cyberpunk 2077, que es como una vuelta a esta onda como de neón, como de las ciudades grandes y coludidas, como Nueva York, estas ciudades como más desarrolladas en el futuro. Y entonces es como hay una transición de elementos culturales de los 80s que evolucionan y se muestran con esta escena cyberpunk. También una película que pertenece también como a este movimiento es Ready Player One, donde precisamente se ve esta cuestión de también muchas referencias a los 80s, de los videojuegos y así. Entonces, pues más que nada es eso, ¿no? En todos estos cuatro grandes medios que he estado hablando, películas, series, música de videojuegos, está esta tendencia muy marcada de volver a los 80s, pero yo no me explico por qué. Y si estabas esperando que te diera una respuesta clara de por qué, pues la verdad es que no la tengo. Es más que nada como una exposición de lo que yo veo, de cómo sí hay muchos elementos, pero realmente por qué. ¿Por qué se está originando todavía cada vez más fuerte? Esta tendencia no ha ido bajando, me parece más bien que ha ido incrementando. Cada vez está más esa vuelta hacia los 80s. Y de nuevo volvemos a las preguntas. ¿Es en realidad una década que marca un nuevo precedente para la industria del entretenimiento? Es decir, ¿será una década diferente a las demás, donde realmente hay más aportes musicales, culturales de las películas? ¿Será que esta década ofreció más que sus precedentes, que los 70s, que los 60s, que los 50s? ¿Será también que es una época que se considera mejor o que aporta más que los 90s y que los 2000? O quizás es una cuestión de tiempo y de historia. Es decir, ahorita es el auge de esta década y quizás en la siguiente década o en esta década que ya empieza en 2020, quizás empiecen a enaltecer los 90s y quizás en el 2040 se enaltezca la década de los 2000. No sé si realmente ese es el caso, como que cada década vive su época de gloria unos años después, o si nada más es realmente también que hay mucha nostalgia por parte de los productores que sí vivieron esas épocas, porque si pensamos en gente de 40, 50 años, que son los productores actuales, quizás también todavía algunas personas un poco más jóvenes de 35 años, esa gente sí vivió más esa tradición y ese legado de los 80s, entonces quizás es esa, más que nada,
¿cómo decirlo? Esa nostalgia, ese es el término clave ahora, nostalgia de los ochentas, y entonces se esfuerzan en revivir y en recordar esas épocas que les parece que eran mejor. Parece también siempre que los humanos vivimos en el pasado pensando, ayer fue mejor, hace un año fue mejor, hace 10 años fue mejor, hace 40 años fue mejor. Entonces me parece muy interesante si quizás estas personas que ahora están dominando los medios, que están produciendo el entretenimiento para las masas, vivieron esa época de los ochentas y dicen, hay que revivirla, hay que volver a traer esos elementos buenos que hubo en esa década, porque también otra cosa son los remakes. Ha estado viendo también remakes de algunas películas, como es el caso de Cazafantasmas, de Robocop, de nuevo traer Terminator también con una nueva entrega. Entonces, o sea, ¿de qué se trata esto? De que no hay más creatividad en los productores para producir nuevas formas de entretenimiento, o realmente toda la gente vive en esta burbuja de nostalgia y es lo único que quieren ver. Eso es lo que yo no sé, esa es precisamente la pregunta y un poco la propuesta de reflexión de este podcast. Y por último, el más grande ejemplo de intento de revivir esta época fueron las últimas películas de Star Wars. Las últimas películas de Star Wars no se ambientan en los ochentas, pero tratan de revivir una franquicia que ha sido, yo creo, la franquicia más exitosa comercialmente desde que se constituyó. Star Wars, desde los 80s ha sido una franquicia que todo lo que hace vende. Así venda poco o venda mucho, vende. Series, cómics, películas, videojuegos, al día de hoy se siguen produciendo y entonces se está vendiendo mucho. Y a final de cuentas, pocas veces le importa a la industria si lo que produce es bueno o malo mientras genere dinero. Si es malo, pero la gente va a verlo por morbo, entonces de todos modos te está generando ingresos. Y entonces, ¿por qué parar de hacer películas de Star Wars, aunque sea una saga que ya estaba terminada? No estaba muerta, ya estaba terminada, estaba clausurada, había terminado bien. No había necesidad de producir 3 nuevas películas canon y aparte las otras entregas, la de Rogue One y la de Han Solo. No había necesidad de esas películas, pero es de nuevo traer esta nostalgia, revivir esa infancia, esa adolescencia, esa quizás adultez, porque también ya mucha gente que vivió los ochentas ahora son gente mayor de 60 años o más. Quizás es ese afán de revivir todas esas emociones que tuvo la gente en ese momento. Y de nuevo, la razón puede ser porque la industria está dominada por estas personas. Entonces, eso es lo que puede pasar. Quizás en unos años, cuando la gente que ahora tiene 15 tenga 35 o 40, diga, no, mi época fue lo mejor era el reggaetón, lo mejor era cualquier otra cosa que haya salido, los shows tipo Acapulco Shore o cosas así. Quizás este tipo de cosas es lo que la gente diga, esto es lo bueno, esto es lo mero mero y esto es lo que vamos a tratar de revivir. Quizás también otros elementos culturales que al día de hoy no puedo pensar bien qué es lo que aporta realmente las últimas 2 décadas pasadas, pero quizás esos elementos que se encuentran ahí revivan en unos 20, 30 o 40 años. Pero pues al día de hoy no sé por qué y me parece muy muy curioso cómo es que en todos los medios está regresando esta tendencia, se sigue consolidando. Y pues más que nada era eso, ¿no? Era como exponer porque creo yo que hay un regreso en la industria del entretenimiento hacia los elementos culturales, estéticos y musicales de los ochentas al día de hoy en las películas y contenidos actuales. De nuevo repito, no tengo una respuesta específica de por qué. Quizás es esto que estoy comentando, quizás son otros factores que no alcanzo a ver. Y pues más que nada es eso, ¿no? Dejarlos con la pregunta, que se pongan a analizar si es cierto lo que yo estoy diciendo, si es falso. Y pues nada más que nada eso. Simplemente quería como expresar este punto. De nuevo, me hubiera gustado mucho que estuviera Hego aquí o quizás algún otro invitado para poder platicar de esto, que me pudieran ofrecer un poco más. Pero pues en esta ocasión no se pudo, esperamos en la próxima sí. Y pues creo que al momento quedamos así. Esta vez siento que la temática del podcast no fue tan random. El punto también es ese, no, el punto no es como hacer algo igual, como tratar de imitar a mi host o tratar de imitar a otras personas, simplemente hacer algo que yo creía era necesario compartir. Desde hace mucho tiempo tenía ganas como de hablar de esto. En algunas ocasiones les comento, lo he hablado con otros amigos, aparte de Hego. Entonces, pues nada, más que nada, revísenlo, chequenlo.
cómo realmente la influencia de los 80s al día de hoy está con todo en las películas, en el cine, y pues ya veremos si esta tendencia se empieza a perder en los siguientes años, si cada vez las películas y el entretenimiento se enfoca más en quizás lo moderno, lo actual, lo contemporáneo, o si siguen con la misma tendencia retro. Entonces, pues muchas gracias por escucharme en esta entrega. Les comento de nuevo, este segmento se va a llamar Medio Podcast porque es solo un presentador. Entonces yo creo lo voy a dejar hasta aquí porque ya no sé qué más decir. Y pues cualquier cosa nos pueden comentar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, donde estamos más activos es en Facebook. Publicamos el podcast en YouTube y también lo publicamos en Spotify. Síganos ahí. Vamos a empezar a estar más activos en la cuenta de Instagram y también estamos esperando el momento para hacer directos en Twitch. Estas cuentas oficiales que tenemos siempre están en los links, ya sea de Facebook, en el link de YouTube también están todas nuestras redes sociales y pues ya saben, lo pueden ver o lo pueden escuchar nada más. Así que en este momento yo me despido de ustedes y que tengan un buen día. Saludos.